Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. En el episodio 83 les conté sobre algunas de las leyendas de Argentina. En esta ocasión, retomando la ciudad de Buenos Aires, que espero algún día poder visitar, les contaré la historia del que se dice es uno de los cementerios más hermosos del mundo, la Recoleta. A principios del siglo XVIII, un grupo de frailes de la Orden de los Franciscanos Recoletos se instalaron en lo que entonces eran las afueras de la ciudad de Buenos Aires. En 1732 construyeron un convento y una iglesia, la de la Virgen del Pilar, pero que los lugareños conocían como la Iglesia de los Recoletos, para que, con el paso del tiempo, solo fuera llamada la Recoleta. En 1820, la orden fue disuelta, por lo que el terreno ocupado por el huerto fue expropiado y usado para la construcción del primer cementerio público de la ciudad, conocido entonces como Cementerio del Norte. Hace 200 años, en 1822, el cementerio fue inaugurado, pero su uso fue restringido solo para católicos. Los primeros en ser sepultados ahí fueron una joven uruguaya de nombre Dolores Maciel y un joven esclavo liberado de nombre Juan Benito. En 1863, el decreto que limitaba el sepulcro a solo católicos fue eliminado por el entonces presidente argentino Bartolomé Mitre. En la década de 1870, la fiebre amarilla azotó la ciudad, haciendo que muchas de las familias adineradas de Buenos Aires se mudaran a los barrios del norte de la ciudad, tratando de huir de la enfermedad. Esta zona, la Recoleta, se convirtió en uno de los barrios más exclusivos de la capital, lo que significó que el ya entonces llamado Cementerio de la Recoleta fuera lugar de reposo final para las personas más adineradas e influyentes. Además, que no era permitido que ahí se diera sepultura a víctimas de la fiebre. En 1881, el cementerio fue remodelado por orden del intendente de la ciudad, Torcuato de Alvear, tarea llevada a cabo por el arquitecto Bucciazzo. Como resultado de esa remodelación, el cementerio contaba con calles pavimentadas, un muro que delimitaba su área y una impresionante entrada con doble hilera de columnas del orden dórico griego, un clásico estilo arquitectónico.
El cementerio cuenta con cerca de 4.900 sepulcros y ha servido durante todos estos años como lugar de descanso para más de 350.000 almas. Ahí se construyeron increíbles mausoleos de mármol, decorados con impresionantes estatuas, hermosos vitrales y puertas con complejos trabajos de herrería. Todos estos mausoleos siguieron diversos estilos arquitectónicos. 80 de estas criptas fueron declaradas como Monumento Histórico Nacional, así como todo el cementerio. Ahí se encuentran sepultados, entre muchos, grandes personalidades del país, así como importantes personajes. Por ejemplo, 29 expresidentes, 200 héroes de la independencia, 2 premios Nobel, escritores, médicos, deportistas y famosos del espectáculo. En el cementerio de la Recoleta se puede encontrar la tumba de Isabel Welewski Colonna, la nieta ilegítima de Napoleón Bonaparte, pero la que posiblemente sea la tumba más visitada es la de Eva Perón. Sin embargo, la razón por la que les cuento de este lugar es por las múltiples leyendas e historias de fantasmas que se cuentan. A continuación algunas. Rufina Cambaceres era una joven nacida en el seno de una familia acaudalada. Su padre, Eugenio, era un conocido escritor y político. Sin embargo, debido a la enfermedad que sufría, tuberculosis, él falleció cuando Rufina tenía solo 4 años de edad. En 1902, cuando ella cumplió 19 años, se había convertido en una bella dama, parte de la alta sociedad de Buenos Aires. Una noche, mientras se preparaba para asistir a un espectáculo, la joven colapsó sin razón aparente. Los médicos familiares fueron llamados y, aparentemente, 3 médicos diferentes declararon muerta a la joven Rufina debido a un infarto cardíaco. Ella fue colocada en un ataúd, el cual, a su vez, fue puesto dentro del mausoleo familiar, el cual fue sellado. Unos días después del funeral, un empleado del cementerio notó que dentro del mausoleo, el ataúd había sido movido y la tapa se veía rota. Pensando que la cripta había sido robada, abrió la puerta solo para encontrarse con una escena de terror. El interior del ataúd se encontraba roto a jirones. El cuerpo de Rufina, con las manos y rostro, mostraban golpes, rasguños y moretones. Esto a causa de su lucha por intentar salir del ataúd. Los médicos revisaron su cadáver una vez más y determinaron que la joven había sufrido un ataque de catalepsia, donde la persona yace inmóvil sin signos vitales, para después despertar dentro del ataúd, solo para morir por segunda vez debido al agotamiento y al shock que sufrió. Como pasa en este tipo de historias, es difícil saber si todo lo que se cuenta sucedió en realidad. Lo único seguro es que la joven sí murió a los 19 años y sus restos se encuentran dentro de uno de los mausoleos más hermosos del cementerio,
Su cripta, del estilo Art Nouveau, contiene una estatua de tamaño real de Rufina, tomando la manija de la puerta, aparentemente mandada a construir por su madre después de esa desgracia. Otra historia que se cuenta es la de Luz María García Belloso, hija de un famoso actor inglés de finales del siglo XIX. Luz María falleció a la corta edad de 15 años. Su madre, totalmente devastada por la desgracia, durmió por meses en un rincón de la cripta, junto a la blanca estatua de su hija, que descansa recostada. La leyenda sucede después de estos hechos. Se cuenta que una noche, un hombre encontró a las afueras del cementerio a una joven, llorando, vistiendo un camisón blanco. Él, al verla, decidió ayudarla. Le ofreció su saco para cubrirla del frío y la llevó a tomar un café a un local cercano. Pasados unos minutos, la joven se levantó de la mesa intempestivamente, diciendo que tenía que irse. Derramó el café sobre el saco del hombre y corrió rápidamente. El hombre la siguió, pero la perdió de vista entre la niebla, cerca de la entrada al cementerio. Él, aún preocupado, buscó a la joven, tocó a la puerta del cementerio y el guardia lo dejó entrar. A pocos metros, se encontró con su saco sobre una tumba, junto a la estatua de Luz María, cuyos rasgos coincidían con los de la joven que se encontró llorando. La historia se empezó a conocer como la Dama de Blanco. Y además, siempre hay una flor fresca entre las manos de la estatua. Otra historia que se cuenta es la de Eliza Brown. Eliza era la hija del almirante Guillermo Brown, enamorada y comprometida con el también joven comandante Francis Drummond. Ella esperaba con ansias el regreso de su amado, quien se encontraba sirviendo en la batalla contra el Imperio del Brasil. Francis, por caprichos del destino, servía bajo las órdenes del padre de su enamorada. Sin embargo, durante una batalla, Francis fue herido de muerte. Guillermo Brown regresó a Buenos Aires para darle la trágica noticia a su hija, a quien le entregó el reloj de Francis, quien en su última voluntad pidió se lo entregaran a Eliza. La joven, de solo 17 años, completamente devastada por la noticia, se puso el vestido de novia que con tantas ansias esperaba usar en su boda. Salió a caminar, solo para arrojarse a las aguas del Río de la Plata, buscando su muerte, pero esperando así encontrarse de nuevo con su amado. Sus restos fueron depositados en una urna en el cementerio de la Recoleta. Detrás de ella se encuentran los de su amado Francis. Ambas tumbas fueron unidas con el bronce fundido de uno de los cañones patrios. Hay quienes aseguran que mientras recorren los mausoleos del cementerio, pueden ver a la distancia a una mujer, joven, usando un vestido de novia. Otra de las leyendas del cementerio
es la de Jeremías López. Jeremías era un joven jugador de fútbol muy habilidoso en la década de los 20. Su sueño era jugar en el primer mundial de la historia, en Uruguay. Sin embargo, el destino le tenía otro plan. Para solventar sus gastos, él trabajaba como cocinero para una familia influyente en Buenos Aires. Cierto día, mientras preparaba los alimentos, tuvo un accidente con el caldero y le cayó aceite caliente en casi todo el cuerpo. Pero lo más grave, en las piernas. Debido a la gravedad de sus quemaduras, el joven Jeremías falleció a los pocos días de su accidente. El patriarca de la familia para la que trabajaba, en señal de agradecimiento, lo hizo enterrar en el mausoleo familiar. Hay quienes aseguran que por las noches, cerca de esa cripta, se escuchan los pasos de alguien que corre, así como el ruido de un balón que rebota contra las paredes de otras criptas. Además, cuentan que si antes del anochecer alguien deja un balón o pelota en la puerta del mausoleo, este desaparece. Otra de las historias es la siguiente. Liliana Crociati se casó cuando tenía 26 años y su viaje de luna de miel fue en Innsbruck, en los Alpes austriacos. Lamentablemente, una luz, una terrible avalancha, cayó sobre el hotel donde se estaba hospedando, resultando en la muerte de la joven. La leyenda cuenta que Sabú, su fiel y querido perro, que se había quedado en Buenos Aires, murió exactamente el mismo día que Liliana. La tumba de la joven es también una de las más bellas del cementerio. Cuenta con una sala que sigue el estilo neogótico, rodeada de vidrio, y con el ataúd cubierto por un sari que Liliana compró en India. Además, sus padres recrearon la habitación de ella dentro de la tumba. Afuera del mausoleo hay una estatua de tamaño natural de la joven, acompañada de su fiel mascota Sabú. Esta leyenda es muy conocida y la gente, por alguna razón, cree que es de buena suerte tocar la nariz de la estatua de Sabú. Con el paso de los años, la nariz muestra un color dorado debido al desgaste de tantas personas que lo han tocado. Estas son solo algunas de las tantas leyendas e historias que se cuentan en el increíble cementerio de la Recoleta, uno de los destinos turísticos principales en la ciudad de Buenos Aires. Antes de terminar con el episodio de esta semana, quiero contarles sobre una película que recién volví a ver, la considerada ya clásica cinta de 1987, The Lost Boys. El primer detalle curioso es que, de acuerdo a IMDb, el nombre de la película se tradujo diferente de acuerdo al país. Por ejemplo, en México, se llamó Los Muchachos Perdidos o Los Irremediables en su versión subtitulada. En Chile se llamó La Generación Perdida. En España
Jóvenes ocultos. Y en Argentina, Que no se entere mamá. Título que, honestamente, suena más a una comedia que película de terror. Así que los que me escuchan en Argentina, por favor, manden un mensaje para que confirmen si esto es correcto. La película, dirigida por Joel Schumacher, director, entre muchas otras, de la película de terror Flatliners o Línea Mortal, así como Falling Down o Un Día de Furia. Cuenta con las actuaciones de Jason Patric en el papel de Michael, Corey Haim como Sam y un muy joven Kiefer Sutherland como David. La cinta cuenta la historia de Michael y Sam, dos jóvenes hermanos que, junto con su madre Lucy, se mudan a la ficticia ciudad de Santa Clara, en California. Al llegar ahí, se encuentran con el hecho que muchas personas han sido reportadas como desaparecidas. Michael conoce a la joven Star, quien lo presenta con un grupo de jóvenes rebeldes, responsables de las desapariciones y muertes del lugar. Este grupo, liderado por David, convierten a Michael en uno de ellos, un vampiro. La película cuenta con algunos de los clásicos elementos de la literatura de vampiros, además de los jumpscare o sustos repentinos que no pueden faltar. Entre las curiosidades de la cinta, encontré que en una de las primeras escenas se refieren a Santa Carla como la capital mundial de asesinatos. Esa frase hace referencia a Santa Cruz, lugar donde se basó la cinta, y que recibió ese sobrenombre, ya que entre 1970 y 1973 sucedieron 28 asesinatos a manos de 3 asesinos seriales que se encontraban activos ahí: Lindy Fraser, Herbert Mullin y Edmund Kemper. Concluyendo, esta cinta, como les digo, es un clásico ya. Tal vez no se sostiene a los estándares de películas de terror actuales, pero vale la pena verla, ya que es una muestra de cómo el terror comenzaba a evolucionar en esos años. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.